Bienvenidos a Living es Radio Cultura. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes donde hablaremos sobre uno de los personajes más influyentes y enigmáticos de la política mundial, Vladimir Putin. Así es, Pilar. Y para ayudarnos a explorar este tema tenemos con nosotros a un experto en la materia, Eric Fratini, autor del capítulo titulado El largo brazo de Vladimir Putin, en el libro El libro negro de Vladimir Putin, de Galia Ackerman y Stefan Courtois. Encantado de tenerte con nosotros, Eric. Nada, un verdadero placer estar aquí con vosotros. Muy bien, cuando decimos que hoy entrevistamos a uno de los grandes es porque entre las muchas virtudes que adornan a nuestro invitado, Eric Fratini es autor de 30 ensayos traducidos a 16 idiomas y publicados en 42 países, y entre los libros destacan títulos como Mafia S.A., 100 años de Cosa Nostra, La Santa Alianza, 5 siglos de espionaje vaticano, y otros muchos títulos más que nuestros seguidores pueden ver a través de Google. ¿Es así, Eric? Sí, así es. He escrito pues 30 ensayos y 4 novelas de ficción. Pero bueno, lo mío es el ensayo. Soy más un hombre de ensayo que de novela. Bueno, seguramente si una editorial tan prestigiosa como Espasa, que es la que te publica los libros, ¿verdad? Habitualmente, o Planeta. Sí. Planeta, pues, sí, Espasa, que es del grupo Planeta. Sí, pues seguramente que si recurre a ti es porque hacen bingo contigo, ¿no? Sí, lo que pasa que ¿sabes qué pasa? Que lo que pasa que yo escribo un tipo de... El mercado de la novela es muy complicado. El mercado de Sí. novela es porque hay mucha competencia. Tengo grandes amigos míos, grandes autores como Lorenzo Silva, gran amigo mío, Arturo Pérez Reverte, gran amigo mío, Javier Sierra, gran Sí. amigo mío, Sí. que son unos expertos en novela. Sí. Y a veces está muy bien, aunque es poco español, a veces está muy bien cuando no sabes hacer algo demasiado bien, es mejor retirarse y dedicarse a lo que sabes hacer muy bien, que es en los ensayos. Y yo los ensayos soy un experto en ensayos. Sí. Eres un crack y lo bordas porque además de la facilidad con que haces la crónica de lo que vas averiguando y de los hallazgos que encuentras, está contrastado todo lo que dices y lo que escribes. Entonces, te precede la buena fama, en este caso, que no siempre es fácil, ¿no? En este tipo En este país, de en este asuntos. país, pensé que ibas a decir. No siempre es bueno en este país. Bueno, también. También. Sí. Os doy paso, chicos. Right. Bueno, ¿qué tal, Eric? Encantado de poder Un tener placer. la oportunidad que me ha brindado. No, el placer es mío y es más, es un honor el que Pilar, mi compañera, me haya podido brindar el compartir estos minutos con una persona que para mí es el mayor experto que hay en el conocimiento y en la sabiduría de lo que es los servicios de inteligencia, ¿no? Que es lo que actualmente hoy en día mueve al mundo, ¿no? Siempre que un país es derrotado, siempre que hay un golpe de Estado, o siempre que ocurre algo así que no es muy explicable, como en el Strating que hemos visto ahora, el sabotaje reciente, que he podido comprobar que usted dice que podría haber sido los servicios de inteligencia de Estados Unidos y un largo etcétera, lo que ahora mismo ha ocurrido, ¿no? Como está ocurriendo con Marruecos, ¿no? La posición cambiante del presidente del gobierno, pues siempre están los servicios de inteligencia por medio, ¿no? Entonces, poder leer sus libros es poder entender un poquito cómo funciona todo este entramado. A mí me gustaría, por ahora mismo, creo que el problema que tenemos en Europa es la situación actual por la guerra de Ucrania, ¿no? Y Putin, ¿no? Entonces, ahora mismo, este libro que usted ha escrito, pues nos devela muchísimos secretos de este personaje tan querido en Rusia, por mucho que piense la gente, ¿no? Porque creo que es un gran comunicador que sabe utilizar muy bien su mensaje e incluso yo he podido ver en algunas entrevistas que usted lo asemeja a esta persona, el mensaje que lanza de la guerra de Ucrania con la de Hitler, ¿no? Por ejemplo, usted dice que Hitler en sus mensajes Hitler consiguió anexionar Austria apoderándose de los Sudetes y las grandes potencias
si es que fue Inglaterra y Francia en aquel momento, no movió ficha y ahora actualmente ocurrió lo mismo cuando se apoderó Putin de Crimea. Europa miró para otro lado y bueno, pues consiguió lo que ha conseguido, ¿no? Atacar a Ucrania y liar la que está liando. Pues podría usted desvelarnos todo este entramado, cómo lo ve una persona, un experto como usted desde el punto de vista del espionaje, ¿no? Bueno, Putin, primero decirte que Putin es un hombre que controla muy bien lo que es el aparato de seguridad interno de la propia Rusia, de la propia Federación, ¿no? Es un hombre que procede de ahí, procede del mundo de la inteligencia. Fue Boris Yeltsin quien nombra a Putin director del Servicio Federal de Seguridad, que es el heredero del KGB, del antiguo KGB, ¿no? Él a partir de ahí es cuando él empieza a hacer digamos, a diseñar su carrera política, porque él salta de director del FSB. Él salta a la política de la mano como del fin de Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, una vez que cae políticamente y se retira de la política y luego fallece, es Vladimir Putin quien se hace cargo. Claro, Vladimir Putin, ¿qué hace? Crea todo un entramado, digamos, de seguridad alrededor de él, y cuando digo de seguridad no me refiero a la propia seguridad de su persona ante un posible atentado, sino me refiero, digamos, a una plataforma política basada en el control absoluto de los sistemas de seguridad del Servicio Federal de Seguridad, del SVR, que es la inteligencia exterior de la Federación Rusa, de la inteligencia de la inteligencia militar rusa. A partir de ahí es cuando él empieza a crear el poder político que tiene Vladimir Putin. Y luego, claro, yo digamos que aquel paralelismo del que tú hablas con el tema de Hitler, yo lo presentaba en otro sentido. Digamos, era una crítica a los gobiernos europeos de la Unión Europea ante el belicismo de Vladimir Putin. Digamos que Vladimir Putin, como bien has dicho, cuando él se hace con Crimea, los gobiernos europeos cierran la maldita boca y no dicen absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque Putin tiene una gran cosa, Rusia tiene una gran cosa y es gas y petróleo. Luego aparte cereales, son el principal productor de cereales. Entonces, claro, la Unión Europea cierra la boca. ¿Cómo se hizo en aquella época con Hitler? A Hitler se le deja anexionarse los Sudetes, se le deja anexionarse Austria, todo un país entero, y nadie dice absolutamente nada. Hasta que Hitler decide invadir Polonia en el año 39, el 1 de septiembre del 39. Digamos que yo lo que hacía era un paralelismo porque efectivamente cuando Putin decide hacerse con Crimea, tú lo sabes, aquí, incluido nuestro gobierno, no dice absolutamente nada, Nada. nada, ni una sola nota de protesta. Claro, ¿eso qué provocó? El belicismo de Putin. Putin dijo, vamos a ver, si yo me hago con toda la península de Crimea y nadie dice nada, voy a hacerme con Ucrania, con Ucrania entera. Y ahí es cuando se ha desatado un conflicto muy complicado para Europa y que yo no veo una solución probable al conflicto de Ucrania. No lo veo, no lo veo muy pronto una solución. Eric, esta pulsión belicista de Putin, como dices, ha llevado a diversos conflictos y en diversas regiones. Chechenia, Crimea, ahora Ucrania. Yo no entiendo una cosa. ¿Por qué no cooperar con Europa y por qué meterse en esta guerra de la que no va a salir beneficiado él? Europa y Rusia podían ser geopolíticamente la primera potencia mundial, tanto en tecnología como en materias primas. ¿Por qué? ¿Qué motiva a Putin a meterse en estas operaciones militares? Bueno, a ver, la oposición, la prensa opositora en Rusia, muchos de ellos afirman que Putin estaba cayendo por la propia política interna de Rusia, estaba cayendo en popularidad. El tema de la invasión de la entrada en Ucrania le ha generado, digamos, un aumento de popularidad, más o menos, si lo puedes llamar así, pero hasta de 25 puntos de popularidad a Vladimir Putin desde que entró en Ucrania. Entonces, él ha creído que la repercusión iba a ser igual que cuando él se lanzó a la batalla en Chechenia, con aquellas operaciones de falsa bandera que él creó con el tema de los atentados. No sé si lo recuerdas, aquellos atentados en edificios civiles de Rusia, que los volaron por los aires con toda la gente dentro, y él acusó a los chechenos, a los rebeldes chechenos, de haber cometido esos atentados, y eso fue lo que provocó la luz verde para la entrada en la guerra en Chechenia, ¿no? Sí, correcto.
Claro, entonces él digamos que ha utilizado eso como decir, voy a entrar en Ucrania para ver si la popularidad sigue siendo la misma, pero claro, el problema ¿cuál ha sido? Que él se ha encontrado, él en Chechenia se encontró con guerreros, ¿vale? Con Sí, guerreros. Los chechenos son gente muy combativa porque llevan siglos combatiendo en Chechenia, no solamente contra las fuerzas rusas, sino también contra el Imperio Británico. sí, sí. Y luego, claro, de repente ha entrado en un país que es Ucrania, donde tienen un ejército muy profesional. Yo tengo una condecoración que me dio el gobierno ucraniano en su día, la Estrella de Plata, que di una conferencia a los servicios de inteligencia ucranianos y son muy pro-occidentales. Y luego el ejército es muy profesional. Claro, Putin, ¿qué ha mandado a Ucrania a combatir a Ucrania? Todos lo veíamos, que mandaba gente que los sacaba de sus casas, les ponían un uniforme y lo mandaban a combatir a Ucrania. Claro, y en Ucrania, ¿qué han puesto para combatir y evitar esa invasión? A profesionales, a Sí, sí, gente sí. profesional del ejército. Ujú. Entonces, claro, se le ha complicado a Putin. Y se le ha complicado a Putin como se le complicó a Hitler en Rusia, que se le complicó la batalla. Y Sí. no es tan fácil que él pueda salir de ahí. No Ujú. creo que sea tan fácil. Bueno, de hecho, yo no sé si ustedes tienen acceso a la cantidad de vídeos que se están publicando, las fuerzas combatientes en Ucrania, y yo por la parte que me toca lo corroboro al 100%, o sea, son profesionales, no Sí, sí. son mercenarios, es gente que sabe lo que hace, hay un nivel de profesionalidad brutal, hablando del tema, sobre el tema militar, y bueno, tienen ahí un serio problema. De hecho, hoy hemos podido comprobar que yo creo que ya la impotencia y las carencias que se están produciendo por la cantidad de bajas que está sufriendo el ejército ruso, y como usted muy bien sabe, evidentemente no van a contar nunca la verdad, pero las bajas están siendo apuñados por falta de profesionalidad. Hoy hemos podido comprobar cómo se ha reunido con Kim Jong, ¿no?, el líder norcoreano, y posiblemente es pidiendo auxilio, ¿no?, para poder encontrar algún apoyo. No obstante, ahí donde mi duda, yo no sé qué puede usted opinar, porque también se está subestimando muchísimo el poder de Putin, que para mí es uno de los hombres que más control tiene en este mundo por el potencial nuclear que tiene. ¿Cree que podría llegar a utilizar las No, armas nucleares? no, no. No. Ahí mira, hay ahora mismo tres potencias que se están posicionando con el tema de la guerra de Ucrania. Uno es Turquía, Erdogan, que se está siendo un gran mediador en la sombra entre Washington y Rusia, Erdogan. Otro es India, que está haciendo muchas presiones, y otro es China. China es el que más está presionando a Rusia para un fin del conflicto, porque es eh, uno de los países más perjudicados por la guerra de Ucrania es China. No es la Unión Europea ni es Estados Unidos, es China. Por el Ujú. tema de cereales, Ujú. han tenido graves problemas. El tema del petróleo, el petróleo ruso, que iba principalmente para China, y luego que China está siendo un muro de contención para Vladimir Putin con respecto, cuando se habló en un primer momento de la utilización de armas nucleares de baja intensidad. China también a China se le han parado los pies, porque China, por ejemplo, al comienzo del conflicto, China comenzó a dar apoyo logístico a Rusia, hasta que la Unión Europea le dijo a China, Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. Sí, ¿Cuál es el principal cliente de China? La Unión Europea. Y sí, la Unión sí, Europea le dijo, sí. como siga usted apoyando en la campaña bélica de Ucrania, nos obligará a que la Unión Europea tenga que poner sanciones comerciales a China. Y entonces digamos que esa supuesta ayuda finalizó. Y entonces se ha convertido ahora en un mediador para intentar solucionar el problema y ver cómo Vladimir Putin sale del atolladero de Ucrania, porque se está convirtiendo en un atolladero Ujú, ujú. de difícil solución, además. Difícil y además que son países que han consolidado sus economías, Claro. y un parón de esta envergadura no interesa a nadie. Hoy en día las mayores interacciones no son a través de enfrentamientos, sino de cooperación comercial. Entonces Eh, no interesa a nadie. claro. Desde Es, luego no a estos países como no. China, India.
Es que, como tú dices, ya no existen las guerras regionales. O sea, ya no existen. Porque, claro, cuando tú dices es que hay un conflicto regional entre Rusia y Ucrania, que solamente está en una zona que a nosotros no nos va a implicar nada. Pero claro que nos implica. Sí, Nosotros, España es uno de los principales clientes del cereal ucraniano. Acuérdate todo el problema que hemos tenido con el aceite de girasol. sí, sí, por Acuérdate ejemplo. todos los problemas que hemos tenido y no solo también del gas y del petróleo ruso, que tuvimos que buscar nuevos socios para que nos Ujú, suministraran ese petróleo, aparte de que nuestro gobierno fue bastante inepto, porque sí, buscando todas otras fuentes de suministro, ofendimos a Argelia con el famoso tema del Frente Polisario. Pero bueno, ujú, eso es otro debate que podríamos tener de lo ineptos que tenemos en la Moncloa. Pero bueno, eso es otra historia. Pero digamos que ciertamente las guerras regionales ya no es una cuestión de guerras regionales, es una cuestión de que afecta a todo el mundo. sí, sí. Afecta a todo el mundo, o bien porque no tenemos cereales, o bien porque no tenemos petróleo, o bien porque los húngaros y los polacos se van a helar en el próximo invierno porque no tienen, porque no tienen el gas de Rusia, porque le han cortado por un tema de sanciones a Rusia. Entonces, digamos que las guerras regionales, como tú bien dices, Pilar, han dejado de existir. Ahora ya son guerras globales. Sí, 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 totalmente. Adelante, Vicente. En su capítulo, El largo brazo de Vladimir Putin, usted analiza la política de asesinatos llevada a cabo por la URPO, la unidad ultrasecreta del Kremlin. Sí. ¿Sigue siendo el miedo la mejor arma para someter a una población? Bueno, tú sabes que Putin es abogado. Putin Ujú, es un hombre de leyes. Y Putin, cuando llegó al poder, él dijo que él iba a gobernar bajo la dictadura de la ley. Es curioso, ¿eh? Yo creo que Sí, además son cosas totalmente antagonistas. Cuando hablas de dictadura y hablas de la ley, son totalmente, yo creo que son cosas que no tienen una relación con la otra. Una está en un ujú, extremo y otra en la otra, ¿no? Él, digamos, que él ha ido adaptando el código penal ruso para apoyar esa política de miedo que ha generado en la población rusa. Él ha creado, por ejemplo, él es el creador de la famosa ley, la Deep Law, la ley profunda. sí, Él ha creado la legislación sobre las ONGs, que es para controlar organizaciones no gubernamentales que son contrarias a él, al ujú, Kremlin. ujú, Él ha aprobado la ley de medidas activas. Es una ley que permite sancionar de cierta forma, a todos aquellos que se opongan al poder de Vladimir Putin. ujú. O la famosa ley, también hay otra ley, la ley que yo hablo en el capítulo, la ley de acciones de alta traición. Es Sí, una ley que, digamos, les permite a los servicios de seguridad, a los servicios de inteligencia rusos, sí, eh, digamos, ejecutar a todos aquellos ciudadanos rusos que en el extranjero estén poniendo digamos, problemas al gobierno ruso, bien por publicidad contraria al gobierno ruso, en tiempos de guerra. ya. Entonces, claro, en este momento se está aplicando la ley de acciones de alta traición y lo están utilizando de forma, yo en el capítulo que he escrito en el libro, yo hablo de casi un centenar de personas que han sido ejecutadas por la URPO en diferentes partes del mundo, en la India, en Londres, en España, en el norte de España, en Cataluña. Digamos que son todo gente que han puesto en peligro o han creado acciones contrarias al gobierno ruso, Sí, pero sí. siempre con leyes que realmente están aprobadas por la Duma, por el gobierno ruso. Es decir, que dice, claro, pero es una dictadura, porque claro, ¿en qué país democrático se te ocurre crear una ley y aprobar una ley donde permites a tus servicios de inteligencia salir al extranjero para matar a opositores? Mm. Pero bueno, eso es una cosa que está haciendo en este momento Rusia. Bueno, de hecho, la URPO ha actuado en España, ha llegado a perseguir a oligarcas y ha matado aquí en España, ¿no? Eso los oyentes no sé si tienen conocimiento, pero no lo podría usted explicar, porque eso usted lo ha escrito en su libro. Sí, sí, hay un oligarca, hubo un caso muy, muy curioso. Eso, mira, la documentación me la facilitó la unidad de homicidios de los Mossos de Escuadra, porque aquel asesinato fue declarado como de violencia de género. Fíjate qué curioso. Ujú, Este era un oligarca
que se refugia con su mujer y su hija en España, en una zona de Cataluña, ¿no? Sí, sí. Y era un hombre que dicen que estaba relacionado con las leyes, con las redes de financiación en Alemania, que creaban, digamos, campañas contrarias a Vladimir Putin en Alemania, en la prensa alemana. Eso es lo que dicen de este personaje. Pero no está, pero no era real, eso es la excusa que han encontrado, ¿no? En Bueno, la historia, el hecho es que a él lo acusan, a este oligarca, lo sí. acusan de haber despedazado con un hacha a su mujer y a su hija de 10 Ah, años. sí, 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 correcto. Y luego él se suicida, pero se suicida ahorcándose. Y lo más curioso de todo, que me dijo la policía, los Mossos de Escuadra, me dicen, lo más curioso es que cuando descubrimos el cadáver no tenía ni una sola gota de sangre, pero ni siquiera en las uñas. Oh, Y oh, dice, es decir, que tú has despedazado a dos personas, ¿sabes? A una adulta, que es tu mujer, y a tu hija de 10 sí, años, sí. y curiosamente tú no tienes ni una sola gota de sangre en las manos. Es muy curioso. O te duchaste y te limpiaste las uñas antes de ahorcarte. Ya, Es ya, muy ya, ya, curioso. ya. Pero, curiosamente, fue declarado como violencia de género, un asesinato de violencia de género. Es Sí, curioso. sí, sí. Es como, parece como un escenario, como si hubiera habido quienes lo perpetraran, todo ese escenario, para Sí. hacerle parecer odiable a los ojos de los espectadores que iban a leer las noticias al día siguiente, ¿no? Yo creo que de todas formas la URPO o el núcleo, que le llaman también el núcleo, es como se le conoce a la unidad de asesinatos dirigido por el Kremlin, eh, eso les preocupa poco. Ah, sí, Hay otro oligarca, yo cuento en el libro, hay otro oligarca que lo matan cuando cruza una avenida en Londres, estaba haciendo footing, y lo atropellaron con un ranch negro, lo sí, atropellaron ahí mismo, lo dejaron muerto ahí y se escaparon. sí. Ha habido casos, por ejemplo, de otro que le pegaron un tiro en la nuca mientras paseaba por un parque en Berlín. Ha habido otro caso en la India, en Delhi, otro Sí. oligarca que se había refugiado en la India, que lo atropellaron también. Estaba con su mujer y con sus dos hijos y lo atropellaron directamente y le pasaron por encima, Ya, y lo mataron en el acto. ya, Entonces, ya. digamos que no tienen mucho problema tampoco de la prensa, no se preocupan de esas cosas. Y en este caso que están, me parece una película de terror, ¿no? Que descuartiza Sí, a su sí. mujer, a su hija. ¿Cómo interpretas? ¿A qué se ha podido deber eso? ¿A que le odiaba a alguien en lo personal? ¿Había una cuita personal contra él? Mira, no es la primera, y además es curioso porque no es el primer caso en el que la URPO ejecuta a un opositor y matan a los hijos. Sí, Hubo otro caso, creo que fue en Francia, un oligarca también que había sido el responsable, el responsable de la división de transporte naval de Gazprom, de la sí, división de Gazprom. sí, Pues este hombre parece ser que había declarado ante el tribunal ruso y ante los tribunales europeos que Putin estaba financiando conflictos bélicos, los conflictos en los que participaba Rusia, a sí. través del gas de Gazprom comprado por países europeos. Ya, ya, Y ya, bueno, ya, ya. aquello le supuso Ujú, que un buen día en Francia entraron en su casa sí, y ejecutaron de un tiro en la nuca a su mujer y a sus dos hijos de 12 y 9 años. Y después lo ejecutaron a él. sí. O sea Entonces, que da la impresión de que como que los ejecutan en presencia de la persona a la que quieren ejecutar, ¿no? Para causarle dolor antes de asesinarlo. más que dolor en miedo a otros opositores. Ya, Es ya, ya, decir, ya. cuando tú lees en los periódicos un opositor de Putin en cualquier capital europea o en cualquier capital del mundo está leyendo la noticia de que han ejecutado a su mujer, a sus dos hijos delante de él, con tiros en la nuca y posteriormente a él lo han ejecutado. ¿Qué quiere decir? Eso lo que provoca que es miedo. Miedo, Y miedo. provoca pues que muchas campañas, a lo mejor se paralizan campañas destinadas a acabar con el poder de Putin, pues se finalizan, porque la gente tiene miedo. Y esa es Ujú. la principal función de la URPO, meter miedo a otros opositores. Bueno, lo que sí que Ay, está claro que miembro de la KGB que ha sido el señor Putin, su forma de actuar, bueno, es una persona, para mi entender, de sangre fría y no le mafiosa. tiembla el pulso. No. Mafiosa es un mafioso, es un mafioso, es un tío que no le tiembla el pulso a la No, hora de dar órdenes de ejecutar o de perseguir a aquel que no, vaya en su contra. Yo lo no. veo.
Hay un caso también que cuento yo no sé si lo has leído, hay un caso que yo cuento, el que era el director del hotel de lujo de Gazprom en Sochi, en la que fue sede olímpica en Rusia, de los Juegos Sí, Olímpicos sí. de invierno. Este era un esquiador muy famoso, pero muy, muy famoso. Había conseguido medallas olímpicas, y él era el director de este hotel de lujo para altos cargos de Gazprom, ¿vale? Se dice, lo que se cuenta, es que él en una cena con diferentes gente de la sociedad rusa, él hace algún comentario contrario a Vladimir Putin, ¿vale? Misteriosamente, yo digo misteriosamente y así lo pongo en el libro, misteriosamente él al día siguiente se va a esquiar, ¿vale? Por pistas que él conocía perfectamente, y misteriosamente se cae en una de las pistas y se rompe el cuello contra un árbol. Vaya. Y de estos casos hay así. Yo te digo que he contabilizado aproximadamente unos 100 casos de liquidados por la URPO o supuestamente liquidados por la URPO. Y recuerden el recordatorio para nuestros oyentes que Eric Fratini contrasta toda la información que publica. Recuerdo en un comentario que te oí en una entrevista, donde en uno de los libros que habías realizado, no sé si era el del Vaticano concretamente, la editorial traslada esa documentación en la previa, antes de la edición, al gabinete jurídico para ver si hay algo allí que no está contrastado y no se puede publicar porque luego hunden a la editorial, ¿no? Ese Y fue el libro de la ONU. te pasaron un cuestionario, cuéntanos, de Sí, sí, sí. 500 preguntas, ¿cómo fue esto? Eso fue el libro ONU Historia de la Corrupción, donde yo conté muchísimos casos con gente que estaba en activo, de casos de corrupción de esos altos funcionarios de Naciones Unidas. Y cuando llegó el manuscrito a Espasa Calpe, que fue el que publicó el libro, lo Sí. entregaron a los abogados de Planeta, y me llegó un cuestionario, creo que eran de unas 200, 300 preguntas sobre el libro, con la indicación del gabinete jurídico de que si no podía responderla, tenía que quitar ese punto del libro. Y de las 300 creo que quité 2 o 3 que no pude, digamos, sacar una segunda fuente para demostrar ese caso. Pero bueno, una de las cosas maravillosas que tiene ese libro es que conseguí que un tipo repugnante dimitiera, como fue el caso de Ruud Lubbers. Ruud Lubbers fue primer ministro de Holanda, de los Países Sí, Bajos, y se le nombra por su amigo Kofi Annan, o un corrupto que fue alto secretario general. comisionado, sí, Kofi Annan se le nombra alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. sí, Se le sí, nombra como alto comisionado. Y yo lanzo el libro, donde en el libro le acuso de haber acosado sexualmente, pero además de forma grave, de encerrona en el despacho, a 5 altas funcionarias. sí, Incluso yo cuento en el libro que una de ellas era una funcionaria estadounidense sí, del Departamento de Estado, con tan mala suerte que eso hace que él no pueda entrar en Estados Unidos por ser detenido por el FBI, el sí, alto comisionado para los refugiados. Cuando sí, sale sí. el libro, ese libro es traducido en varios idiomas, y un día me llega la notificación a través de la editorial de que nos han puesto un pleito, de que me han puesto, o una amenaza de pleito, creo que era una amenaza de demanda por parte del alto comisionado de las Naciones Unidas y del propio Ruud Lubbers contra mí. Y finalmente tengo que decirte que yo me equivoqué en el libro, porque no eran 5 funcionarias, eran 11 a las que él había Vaya. acosado, y tuvo que dimitir. Y dimitió. Y Sobre esta dimitió. cuestión, Eric, sabes que ahora está viendo esa actualidad, todo lo del caso Rubiales. No quiero que te mojes porque ya sé A que mí esto me da es un igual, yo tema estoy mayor ya. muy complicado, ya lo sé. Yo ya estoy Una mayor. persona que ha sobrevivido varias guerras no le teme a nada. Absolutamente nada. Estos, a los odiadores, a los haters, eso se lo dejo a la gente. A mí no, a mí es que me da igual. Yo doy mi opinión y si les gusta bien y si no les gusta me da igual. Muy bien, pues ahora me gustaría que nos dieras la opinión sobre, sin centrar el tema en un caso concreto, que todo el mundo sabemos de cuál estamos hablando en este momento, ¿qué perjuicio están causando algunas feministas de la cuarta ola, exagerando las cuestiones de abuso sexual, como
la de un pico en un momento determinado de euforia, al final de una competición. Pilar, Esto, ¿cómo, que- si se confunde esto con lo que tú nos has explicado de la ONU, del alto comisionado, ¿dónde vamos a acabar? Es decir, no se va a no. acabar diferenciando la verdad de la mentira y esto perjudicará a las mujeres. ¿Qué Y ya no opinas? solo, y perdóname, Pilar, ya no solo Sí, eso, es que cuando hemos llegado a un momento en la sociedad española, porque a mí la sociedad francesa me trae al pairo porque al fin y al cabo no vivo en Francia, vivo en España, o la sí, británica, o la italiana, o la suiza, o la austríaca. El problema es que hemos llegado a una autocensura con respecto a lo que está sucediendo. O sea, es que cuando sucedió el pico famoso de Rubiales a la jugadora, que decían que tenía que dimitir, pero perdóname, es que Rubiales es un hombre que tenía que haber dimitido por muchas más cosas sí, mucho antes, años antes que un pico. O sea, claro. no solamente por eso. Y luego, déjame decirte, Pilar, que para mí Winston Churchill decía que que la opinión pública era la peor de las opiniones, decía Winston Churchill. Y yo creo que efectivamente la opinión pública es la peor de las opiniones. Ujú. Es decir, cuando había una imagen, no sé si la recuerdas, una manifestación ante la Federación Española de Fútbol con gente con una tarjetita roja en la mano para pedir la dimisión del señor Rubiales, Sí, de una federación de fútbol. sí, 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 sí. Pero misteriosamente esa gente no se ha manifestado porque una ministra del gobierno haya creado una ley repugnante del solo sí es sí, que ha bajado las condenas a 1.150 y ha puesto en la calle a 170 violadores. Sí, sí. Y la gente no se manifiesta también por eso. Digo, fíjate, también por eso no se manifiesta el que ayer mismo, hoy estamos hablando tú y yo, ayer mismo se le ha rebajado un año la condena a uno de la manada. Sí, sí, Y por eso no se manifiesta la gente. La gente, es que no puedo decir lo que pienso con las palabras que yo utilizo, pero es verdaderamente repugnante la opinión pública. sí, Es sí, verdaderamente asquerosa la opinión pública. sí. O sea, eso sí, pero esto no, porque esto lo ha aprobado nuestra adorada y venerada líder Irene Montero, y por lo tanto no vamos a acusarla ni vamos a manifestarnos, pero vamos a darle a este con el tema del pico que le ha dado una jugadora de fútbol. Ujú, Es que me parece una maldita vergüenza, ujú, pero es ujú, la opinión pública, que es la peor de las opiniones, ujú, ujú. efectivamente. Pero vivimos en un momento, en una sociedad en la que la situación se ha hecho tan grave Sí, que al final terminamos autocensurándonos nosotros mismos. ujú, El que yo te vea ahora mismo y te diga, hombre, Pilar, ¿qué tal tanto tiempo? Qué guapa te veo. ujú. Y tú te lo tomas genial porque dices, joder, qué bien. O dices, oye, Fratini, perdóname, Sí, omite el decir que estoy guapa. Al sí, sí, final no, es no, que no. nos autocensuramos nosotros Sí, mismos. sí, sí, Y sí, eso es lo verdaderamente peligroso. No cuando te censura el Estado. sí, Eso es peligroso, pero cuando sí, tú ya te autocensuras, sí, eso es lo problemático. Por sí. eso te digo, yo al final, mira, tú sabes bien que yo he sido tertuliano político en muchas televisiones y en muchos programas de televisión. He sido tertuliano en Telemadrid, en La Ujú. Sexta, en Cuatro. Pues a mí, como tengo la maldita manía de decir lo que opino, Sí, pues finalmente prefieren que no vaya. Y yo prefiero no asistir. sí, Porque claro. si yo voy a asistir a tu programa y ya me tengo que cortar porque, claro, no puedo decir lo que opino, no puedo decir lo que opino del pico de este, no puedo opinar lo que del impresentable gobierno que tenemos. Pues al Sí, final te digo, Pilar, es un verdadero placer y un gusto que me invites a tu programa, pero no sí, voy a ir. claro, claro. Porque luego vas a tener que cortar el 80% de lo que yo te diga. Aquí no cortamos nada, y menos lo del señor Don Eric Fratini. Eso te lo podemos asegurar. Una cosita que vamos a decir ahora a nuestros oyentes, porque tenemos que hacer un pequeño break. Queridos oyentes, estamos explorando junto a Eric Fratini la fascinante actualidad, no solamente la española, sino también la del resto del mundo, porque es un especialista de mucha solvencia en cuestiones de secretos de Estado y lo que las grandes instituciones no quieren que sepamos. Así que vamos a seguir después de un pequeño descanso. Podrán seguirnos también a través de nuestro canal de YouTube
cosas interesantes que nos va a decir nuestro invitado Eric Frattini. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa. Ahora ya hemos lanzado nuestra señal al realizador para que nos dé paso a la segunda parte. Y yo quisiera que José Raimundo o Eric, porque a Eric me parece que lo hemos dejado con la palabra en la boca, hablando de la censura y de la autocensura que estamos sufriendo en España. Pero además ocurre un dato curioso, igual que pasa con los separatistas, que un 5% de votantes están condicionando el gobierno de este país. La autocensura viene por parte, o la censura que nosotros nos imponemos, el 95% de los españoles, viene por parte de un 5% de feministas que ni siquiera están amparadas por el restante feminismo de la igualdad. Entonces, ¿crees que vamos a poder superar este chantaje al que nos están sometiendo a toda la sociedad, este 5% de feministas, por poner un porcentaje? Probablemente sean menos. Aquí, Pilar, ahora mismo donde nos encontramos aquí en tu programa, solo lo puede contestar un 25%, que eres tú, que eres la única mujer que hay aquí. Porque nosotros, los otros tres, que somos el 75% del programa en este momento, ya nos autocensuramos bastante. Bien dicho, sí, sí. Pero tú, como mujer, el problema, ¿sabes qué pasa? Que el problema con el feminismo de ahora, que se está viviendo en España, el problema es que ya está haciendo tanto daño el feminismo representado por Irene Montero, está generando que las propias mujeres están protestando contra ese tipo de feminismo donde ya hemos llegado a tal extremo que yo ya me siento totalmente condenado. Ya solo me falta que las mujeres me pongáis en España y a mis dos compañeros aquí en el debate nos pongáis una estrella de David, porque somos hombres, hemos tenido esa mala suerte, que hemos nacido hombres. Entiendo que somos menos intelectuales que vosotras las mujeres. Y nos vais a terminar poniendo una estrella porque hemos nacido como hombre y por lo tanto, como dijo la famosa Pam, acuérdate, que llegó a decir que es que los hombres por naturaleza éramos violadores. Sí. No Bueno, sé, yo es que, no sé, pero bueno, y fíjate si es poco... yo tengo a mi mujer, tengo a mi madre, yo tengo un hijo de 26 años que no ha violado absolutamente a nadie, no sé, que adora a las mujeres. Yo siempre he trabajado, mucho mejor he trabajado con mujeres en revistas que con hombres, no sé, y acepto perfectamente las críticas que me haga una mujer con respecto a mi trabajo, porque es mi jefa y yo lo acepto, pero igual que acepto que sea un hombre, no sé, efectivamente. Otra cuestión es ya si hablamos de la cuestión del tema del avance salarial, eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, es decir, claro, la igualdad porque tú real. eres neurocirujana en un hospital y ganas menos que tu compañero que es neurocirujano en el mismo hospital. Esas cosas idiotas que todavía hay en esta sociedad. Sí. Pero claro, una de las mujeres que más habla de eso, una de las mujeres que habla de ese feminismo, es la presidenta de un banco. Que es curioso que se hace una fotografía y ella es la única mujer que hay en el consejo de dirección. Es curioso, ¿no? Que tú me vengas a mí a mostrarme, que tú, Pilar, vengas a mostrarme la necesidad de la igualdad y todo, y te digo, ¿y cuántas mujeres tienes en tu equipo? Muy No, bien, muy bien. son todos Muy bien, hombres. Eric. Y digo, entonces, ¿sabes? Entonces guárdate tu discurso para ti, ¿sabes? No me vengas con discursitos baratos y zafios. Me alegro que lo hables tan claro. A mí es que como me da igual, voy a cumplir 60 años, he pasado 17 guerras y le digo, vamos, y es que yo ya no me corto un pelo. Bueno, Eric, perdóneme que le tutee, que me gusta dirigirme a usted por esa cercanía, ¿no? Del tú a tú. Lo que acabo de decir, usted lo dejó muy claro, perdón, lo dejaste muy claro, ¿no? Porque dices que los políticos no nos los elegimos, no son los que nos gobiernan, que nos gobiernan los grandes poderes. Y ahí usted menciona los fieros. Entonces, refiriéndose a esa persona, está muy claro que por qué actúa como actúa y no importa lanzar esa bandera del feminismo cuando ya solo está en la junta de dirección, ¿no? Por poner un ejemplo, hay mucha hipocresía, creo. Pero yo lo que percibo es que España está perdiendo muchísimas libertades. Estamos perdiendo el norte. Bueno, el norte ya lo hemos perdido, pero desde luego ahora mismo tenemos muchísimos frentes. Usted, por ejemplo, otro de los frentes que nombra que es un gran problema son los nacionalismos, ¿no? O la inmigración incontrolada que hay, ¿no? Entonces, eso unido a la censura tan brutal que ahora mismo tenemos en España, yo no sé cuál puede ser nuestro futuro. ¿Cómo ve usted el panorama a corto plazo? El problema es cuando tenemos
Es decir, el problema es cuando tenemos un presidente del gobierno, un líder político, que es nuestro presidente del gobierno elegido democráticamente, como es el caso del presidente Sánchez, que no tiene escrúpulos. Y un político sin escrúpulos es lo peor que puede pasarle a una democracia, un político sin escrúpulos. Y tenemos un político sin escrúpulos que le da exactamente igual con quién pacta, con quién gobierna, porque él lo que sigue necesitando es ser el rey sol, que es gobernar en el Palacio de Versalles, que aquí se llama el Palacio de la Moncloa, y que le da exactamente igual con quién gobierne. Y da igual con lo que pacte. Lo que pasa que bien es cierto, tú lo sabes, históricamente la izquierda maneja muy bien la propaganda. La derecha Sí. jamás ha manejado la propaganda. No tienen ni iba a decir, ni pajodera idea de cómo manejar la propaganda a la derecha. La propaganda realmente, es decir, tú has estado en España en los últimos 2 meses. ¿De qué está hablando la estúpida sociedad española? De un tipo que es el hijo de un actor, Sí, que no es Robert De Niro, sí, de un actor que ha despedazado a un tipo, lo ha cortado en trozos en Tailandia. Y sí, tú sí. encendías la tele, yo estaba en verano aquí, todo el verano, he estado aquí en Madrid, y encendías la televisión, cualquier televisión, y lo único que te hablaban era del tipo que había despedazado. Luego te hablan de que si el aceite de oliva, que está subiendo el aceite de oliva, es decir, que siempre se hablan, la izquierda lo maneja muy bien eso, los tiempos de la propaganda. ¿Para qué? Para que tú y yo no nos sentemos y te diga, oye, ¿has visto el plan del Partido Socialista para los peajes en las autopistas? Que ya los han Claro, establecido y que claro. se va a hacer público en cuanto Sánchez sea elegido presidente, Ujú. donde todos los españoles van a tener, pero al final, yo te digo, en este momento hay 7.100.000 cómplices del presidente Sánchez, que son los que lo han votado. Sí, Y sí, yo sí. Que digo, los que lo han Pilar, votado. oye, siento mucho los que han votado a Junts, a Esquerra Republicana de Cataluña, a Bildu, al Partido Popular, a Ciudadanos no, porque no se ha presentado, a Ujú. Sumar. Al fin y al cabo, al final la ciudadanía con la democracia, soy un defensor de la democracia, que conste, pero al final la ciudadanía se convierte en cómplices, Sí. porque al final, cuando tú depositas tu voto, y dices, no, claro, es que yo voté al PSOE, pero claro, es que Sánchez ha hecho no sé qué. Y yo, claro, pero tú eres cómplice. Tú eres Sí. cómplice de lo que has votado. Es que tenemos que empezar a responsabilizarnos de que ese papel de colores, de diferentes colores, para el Congreso, para el Senado o para una votación de las comunidades autónomas, autonómicas europeas, tú tienes responsabilidad sobre ese papelito que tú metes en la dichosa urna. No te laves las manos. Sí. No diga, no, es que yo, claro, yo, ¿qué iba a saber que el presidente Sánchez iba a negociar con los independentistas con un tipo despreciable, que es un delincuente que ha huido de la justicia, que es el Ujú. señor Puigdemont? Sí, sí, Es el señor Puigdemont. sí, Oye, que sí, es que sí. está hablando con un tipo. Entonces tú dices, oye, pues joder, oye, Pilar, mañana voy a ir a atracar un banco. Claro, es Mañana que voy a ir a está. atracar un banco y me voy a largar del país, porque oye, nadie me va a... no condenan a este tipo y no lo detienen con esas políticas europeas de hermandad europea que nos venden y que no son reales, Sí, 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 que sí, no sí. son reales. Oye, que ese señor está refugiado, no está refugiado en Tailandia ni en Corea. Ese Sí, señor sí. está refugiado en un país de la Unión Europea después Sí, de haber dado un golpe de Estado. Y ahí sigue en Waterloo. Oye, sí, 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 y el gobierno belga diciendo que ese señor está ahí protegido y no lo entrega a un gobierno democrático como es el gobierno español. Pero bueno, sí. en fin, Bueno, sí, terminará. Una de las cosas importantes, aparte de el momento de ruptura, por el que te quiero preguntar, que bueno, te estás ya posicionando, si ves realmente una posibilidad real de ruptura de nuestro país, de desmembramiento, porque la cultura común ya estaba desmembrada, pero vamos de facto a la posibilidad de una secesión de una parte del territorio. yo ¿Lo ves creo que no, posible porque en el yo corto creo que no. plazo? Mira, yo creo que no, porque tenemos una cosa grandísima y maravillosa que se llama Unión Europea, Claro, gracias a Dios, sí, sí, sí. que está terminantemente prohibido por la Unión Europea la escisión de países con independencias de los territorios nacionales, está terminantemente prohibido por la Unión Europea. Entonces yo siempre digo, cuando ves este tipo de cosas, digo, bendita Unión Europea.
Sí, porque sí, tiene sus cosas buenas y una de sus cosas buenas es que prohíbe terminantemente cuando hablamos de las políticas económicas, pero si las políticas económicas las marca Bruselas, tú no sí, tienes nada que totalmente. decir. Es como cuando hablas de la política de educación de Cataluña, pero si es que tú no tienes nada que decir porque la rigen en los gobiernos autonómicos, las comunidades autónomas, las políticas educativas. No tienes nada que decir, Pilar. O sea, Sí, tú sí, no sí. puedes criticar lo que hagan en Valencia o lo que hagan en Castilla-La Mancha. No, Tú no, preocúpate de lo que hacemos aquí en Madrid, con sí, lo que sí, haga Ayuso aquí en Madrid, sí, pero sí, no podemos ir más allá y gracias a Dios, pues la Unión Europea tiene una norma porque ya lo intentaron, acuérdate. Los independentistas catalanes ya se acercaron a la Unión Europea para consultar qué sí, pasaría si Cataluña se escinde del territorio español. sí, Y la Unión Europea le contestó que adiós muy buenas, que es que se olviden, que ya, se ya. olviden que jamás serán aceptados y jamás aceptarán una escisión de un territorio de la Unión Europea en un país, en una independencia de un país, pidiendo la ¿Cómo- independencia de un país. Tú que conoces los servicios secretos, ¿cómo crees que se está viviendo dentro del CSIC, dentro de las instituciones que nosotros tenemos de inteligencia en España, esta cuestión? Es decir, ¿la están viviendo mal? Tener un líder. Bueno, Y bueno, y la segunda parte de la pregunta, ¿crees que el rey, llegado el momento que tuviera que firmar una amnistía, la firmaría? a ver, yo creo que te contesto primero la segunda pregunta, yo creo que el rey yo creo que no está en una posición como para tomar una decisión tan trascendental como esa. No lo sé, ¿eh? Llegado el caso también lo vimos dando un discurso como hizo su padre en aquel famoso 23F, ¿no? Sí, Eh, todos recordamos, además también recuerda que todos recordamos la posición del rey Balduino de Bélgica sí, cuando renunció durante una semana para no tener que firmar sí, la ley del aborto en sí, Bélgica, sí, sí, acuérdate. recuerdo, correcto, sí. Eh, yo creo que la posición de la monarquía en este momento, y soy pro, en este momento yo creo que nuestro rey, y yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a los españoles en esta sociedad de confrontación en la que vivimos, ¿eh? Yo creo que, no sé si definirme como monárquico, pero sí es un poco estúpido decir que soy felipista, ¿no? Bueno, Pero sí que soy un defensor de la figura de Su Majestad el Rey. En este momento en el que hay tanta confrontación donde tú eres un fascista y tú eres una roja y tú eres no sé qué, que vivimos otra vez en España después de 70 años de Guerra Civil Española, ¿no? sí, Eh, pero qué duda cabe que la posición del rey no está muy estable, yo creo, ¿eh? No está muy estable después de la situación que se ha vivido y que se sigue viviendo con el rey Juan Carlos, con el rey emérito, que ujú, no ayuda mucho a la figura de la monarquía en España, ¿no? sí, Claro, el año 81 la monarquía del rey Juan Carlos, representada por el rey Juan Carlos, no es la misma monarquía que ahora. Tú y yo lo vivimos, aquello, el sí, sí, 23F y la ujú, figura de Su Majestad el rey Juan Carlos saliendo con uniforme de jefe de las fuerzas del ejército, dando aquel discurso, ayudó a la sociedad española a, digamos, a creer más en la monarquía. totalmente, sí, sí, sí. No sé si Felipe VI tiene ese peso actualmente ante los ojos y la visión de la sociedad española. Yo creo que la sociedad española ha cambiado mucho y no sé si él podría llegar a negarse a firmar un documento así. No lo sé. Es una situación complicada para Su Majestad el Rey. Yo creo que es muy complicada la posición de él. Y la primera pregunta, no sé, Ray no me ha corregido, ya sé que no es el CSID, ahora es el CNI, El CNI, el Centro Nacional. Yo creo que Centro las Nacional de fuerzas y cuerpos de Inteligencia. seguridad del Estado. No, yo creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en general, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, ven con mucha preocupación la situación que se está viviendo. Yo tengo amigos míos de la Guardia Civil con los que almuerzo, exmiembros de la Guardia Civil, exmiembros de la Policía Nacional, agentes en activo, operativos en activo del Centro Nacional de Inteligencia, que te muestran su cierta preocupación ante lo que se está viviendo. Claro, es que estamos hablando que la prensa está comparando a 3.500 tipos y tipas que quisieron declarar hacer un golpe de Estado en Cataluña con agentes de policía que fueron a defender la democracia y que se les está juzgando también, que te lo ujú, recuerdo, que es que ujú. estamos juzgando también al mismo tiempo a policías, que estamos hablando que cuando nuestro gobierno dice que hay que estudiar una ley de amnistía,
cuando te habla de esa ley de amnistía no te habla de los 3.500 que vamos a amnistiar, te está hablando también de 3.500 más los policías nacionales que fueron a defender la Constitución. Terrible, sí, sí, Entonces, sí. Ujú. no hay un ambiente muy, ¿sabes? No hay un ambiente, no te digo caldeado, porque no existe digamos, gracias a Dios, digamos que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado tienen muy enraizada la democracia y la necesidad de la democracia, Sí, sí, sí. que no es lo que vivimos en el año 81, No, que nuestra democracia era muy jovencita, sí, ahora no, ahora es muy estable nuestra democracia, pero sí ciertamente muestran mucha preocupación, digamos que por la desprotección que le da el Estado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con este tipo de casos. Y que eso provocará, como hace poco hemos tenido que escuchar a la impresentable esta tipeja de independentista que declaró que en cuanto les concedan la ley de amnistía, al día siguiente van a declarar la independencia de Cataluña. otra vez, sí, sí, sí. Otra vez, acuérdate. Sí, sí, sí. Pero lo ha vuelto a decir abiertamente en un medio de Sí, comunicación, sí, sí. Y amenazando a todo el resto de españoles. De sí. todas formas, déjame decirte que es muy divertido, pero yo soy pro-independentista, ¿eh? Bueno, hay Yo, personas que dicen que se marchen ya, claro, de una vez. efectivamente, porque tú sabes que para que se declare una posible independencia, por supuesto, tiene que ser la Constitución tiene que ser cambiada y votada por todos los españoles una posibilidad de una independencia, de una separación de un territorio que no Sí, está metido en el orden constitucional actualmente. Yo y muchos amigos míos con los que sí, hablo, sí, sí, Pilar, sí. yo votaría que sí, que se Sí, largaran. sí, sí, Yo lo sé, siempre lo digo, es sé. que yo soy pro-independentista, que se larguen. Sí, 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 que se larguen. Sí, Pero bueno, eso sí, 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 Pilar, cuando te largues, devuélveme el pasaporte español, por supuesto, porque el pasaporte es mío, es sí, de los españoles. Y por sí, supuesto, tú ten tu pasaporte catalán y adiós, sí, muy buenas. sí, Y a sí, partir de entonces, cualquier comercio que tú quieras hacer con la Unión Europea, tienes que pagar aranceles. Ya sí, vamos a sí, ver si les gusta. Porque claro, no va a ser una independencia como te acuerdas, como planteaba Oriol Junqueras. sí. No, no. Es En que no, 15 años dentro. sí, ¿te acuerdas que decía Oriol Junqueras que quería un Estado como Puerto Rico, un Estado libre asociado? Ah, correcto. Sí, 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 sí. Claro, yo le decía, claro, o sea, teniendo el pasaporte americano, y digo, pero claro, habría que decirle al señor Junqueras que la política de defensa de Puerto Rico depende de Estados Unidos, Claro, que claro, tienen a la claro. flota protegiendo Puerto Rico. Entonces, ¿qué quiere? ¿El ejército español protegiendo Cataluña? Sí, 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 sí. Pero bueno, esas son las cosas también que pasan en este país. Son ocurrencias, ocurrencias. Vicente, te veo mucho, muy callado desde hace un rato, pero seguro que No, tienes. Porque ah, él no se calla ni bajo las piedras, entonces debe tener un montón de cosas por ahí rondándole en la cabeza. Adelante, pues Vicente. sí, estoy todo el tiempo que lo pregunto, no me lo pregunto, me atrevo, no me atrevo, venga, me apetece. Quería pedirte que compararas las figuras, y enlazando con lo anterior, de Vladimir Putin y nuestro ínclito presidente, el señor Pedro Sánchez. Uno y otro manejan sus facultades manipuladoras, mayores o menores, y sus poderes. Uno maneja el petróleo, el grano, la tierra, un montón de materias primas, y el otro no sé bien qué maneja, un grupito de profesores de lengua que La imponen propaganda, muy La bien. propaganda. Maneja imponen muy el bien la propaganda. catalán para que todo el mundo que viva allí lo quiera. No sé si esos poderes son iguales. ¿Es Pedro No, Sánchez un pequeño Vladimir Putin en potencia? no, ya le gustaría, ya le Ya, gustaría. No, es un aldeano. No, 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 no. No, no, no. Vladimir Putin es el presidente de una gran potencia económica, energética y geoestratégica como es la Federación Rusa. Por favor, el señor Sánchez ya le gustaría ser Macron. El señor Sánchez ya le gustaría ser Macron. Fíjate, sí, no me voy a sí. ir a Rusia, te voy a decir a Francia. Ya le gustaría ser la señora Meloni, ya le gustaría al Sí. señor Sánchez. Con Y ese no, cinturón industrial que tienen los italianos, ya le gustaría al señor Sánchez. No, no, no. Lo que pasa es que el señor Sánchez maneja muy bien es más, yo a los que acuso son a mis excompañeros, porque gracias a Dios yo ya no ejerzo el periodismo, ujú, gracias a Dios, bendita sea. ujú. Eh, y siempre digo que soy de la Asociación de la Prensa de Madrid por el servicio médico, nada más, gracias a Dios. Sí, sí, pero claro, sí, Pilar, es que cuando ves tú, por ejemplo, cuestiones que se han planteado en el Congreso de los Diputados con aquella campaña que organizó Podemos contra ciertos periodistas para retirarles la acreditación, Terrible, sí. recuerdo, no es lo terrible que un partido político que es de extrema izquierda, estalinista, marxista, maoísta,
Yo lo que voy es a que la Asociación de la Prensa, en ese momento, en ese mismo momento, no mandó una carta para defender a esos periodistas que estaban siendo señalados con el dedo. Y a mí me Sí, da exactamente igual que sea quien gobierne el Partido Popular y señalen a periodistas de izquierda como si es el PSOE señalando a periodistas de derechas. A mí eso me da exactamente igual, muy bien porque aquí existe dicho. la libertad de prensa. Pero, ¿cuál es la función? La función de esos de Podemos es la censura, porque lo hemos visto en cantidad de ocasiones. Bueno, sí, Pero claro, la función de la Asociación de la Prensa es defender mis intereses como periodista que paga la Asociación de la Prensa. Y no lo hicieron, y no lo hicieron. Y mientras tanto, los periódicos y los medios de comunicación hemos estado hablando del famoso pico de Rubiales, mientras a los españoles la botella de aceite de oliva se les ha puesto casi en 11 euros, donde la gasolina va a pasar de 2 euros, donde ya está aplicado, va a aplicarse el plan de peajes en cuanto Sánchez sea ratificado como presidente, si lo consigue. las Eh, hipotecas subiendo, las hipotecas. las hipotecas subiendo y subiendo y subiendo y van a continuar subiendo porque los tipos de interés, Mm, la Reserva Federal, el banco, los estadounidenses van a subir los tipos de interés y sí, los bancos españoles van a tener que volver a subir los tipos de interés con lo que supone. Pero aquí lo que se habla, mira, había un meme muy bueno, había un meme muy bueno que lo vi en Twitter, creo que fue, sí, sí. el pico, Rubiales dándole un pico a la jugadora de fútbol y detrás había un cartel con todo como había subido el aceite de oliva y ponía, a ver si se enteran de esta forma. Decía, efectivamente, Bueno, claro, yo no me voy a manifestar porque sigan subiendo el coste de la cesta de la compra. ¿Dónde está esa gente? claro. Porque tú sales ahora mismo aquí a Madrid, no sé de dónde estáis haciendo el programa, pero tú sales ahora aquí en el centro de Madrid y no hay nadie manifestándose. No, no, no. Absolutamente nadie. Oye, Sí. estarán encantados. Yo digo, la sociedad española está encantada. Entonces, no sé. Pero lo tremendo de esta situación es que presumen de comunistas en el gobierno. Tenemos a una vicepresidenta que parece que va de pasarela, muy bien por ella, ¿ven? Me parece estupendo que quiera ir de pasarela y que se vista en Armani si le da la gana. Pero es que tú dices que eres comunista. Es que la inconsistencia entre lo que dices y lo que haces es tan grande como esto que acabas de denunciar. Es que no hay nadie que esté abanderando la Protestando. No, defensa de las no. capas vulnerables de la sociedad Claro, española. claro, pero yo te recuerdo que quien tiene que hacer esa función son los sindicatos. Pero Ah, claro, cuando tú les tampoco, das el dinero claro. a los sindicatos y les dices, oye, yo os voy a dar el dinero para que vosotros sigáis ganando dinero, porque te recuerdo que los líderes sindicales de UGT y de comisiones obreras son los únicos que en este país se han negado a hacer públicos sus sueldos, Sí, que se han sí, negado cuando sí, reciben subvenciones. sí, Es sí, curioso, porque sí. oye, yo entiendo que yo no soy quien para exigirte a ti, oye, dime solamente Hacienda, es quien te lo puede pedir, pero yo no soy quien para decirte, oye, Pilar, dime cuánto ganas tú como periodista, y tú, ¿a ti qué te importa lo que yo gano? Eso que me lo pregunte la agencia tributaria, que para eso está. Le digo, ¿quién Claro. eres tú? Pero cuando mi dinero sale para pagar tu sueldo, yo sí que puedo preguntarte, oye, Pilar, dime cuánto ganas, Sí, porque sí, tu sí. sueldo lo estoy pagando yo. Sí, 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 Y sí. misteriosamente dice, pero claro, los sindicatos aquí, yo no sé si recuerdas que hace años vino el presidente de los sindicatos alemanes, vino Sí, aquí a sí, España sí, a visitar, vino, sí, sí, sí. vino el presidente de los sindicatos alemanes y les preguntó al líder de comisiones obreras y UGT, ¿y cómo hacen ustedes para montarle una huelga al gobierno? Si reciben ustedes fondos del gobierno para financiarse. Claro, Estaba claro. alucinado el alemán. El alemán dice, es que en Alemania vivimos de las cuotas de los sindicatos, Sí, de los lo recuerdo sindicalistas. perfectamente, fue titular. Sí, Pues, sí, ¿te acuerdas que fue sí, titular? sí, Y sí, digo, sí, sí, sí. efectivamente, claro, los sindicatos, pero si comisiones obreras y UGT reciben dinero público, o los medios de comunicación reciben dinero público, pero tanto los privados como los públicos, ¿cómo Sí, voy a protestar contra ti? Pues por sí, supuesto que no voy a protestar contra ti, pues si sí, no me sí. deja de llegar el dinero. Pero Una bueno, así cosa, vivimos. Eric, cambiando de tercio un momentito, porque antes cuando hemos hecho el corte de la primera, segunda parte, te he dejado con la palabra en la boca hablando de aquella ocasión en la que el gabinete jurídico de Planeta te había pasado un listado de 500 comprobaciones y Del solamente libro. te dejaron dos. Este ha sido el caso más exagerado de todas las comprobaciones que has tenido que hacer No, y no, no, todas no. las indagaciones de los No, libros no. que has realizado. No, hace poco he perdido un juicio en Italia, en una demanda que me han puesto. El ¿A ti director de hospital, directamente o, sí, sí, o a a la mí, editorial? a la editorial y a mí. Eh,
ha sido porque acusé al... Pero fíjate, es que, claro, la ley cambia mucho. Cuando yo escribo un ensayo Sí, en España, yo estoy bajo la ley y la jurisdicción legal de España, sí, ¿vale? sí, Si yo de repente yo hablo contra ti en un libro mío y tú me presentas una demanda, por sí, contrato yo debo avisar a mis editores extranjeros de que sí, tengo una demanda abierta en España por ese libro, ¿vale? sí, sí, Ok, existe una cosa que el Constitucional lo acepta que se llama la ley de cita, ujú, ¿vale? Yo te explico lo que es. La ley de cita es cuando yo digo, eh, Pilar, según, cito cualquier medio, sí, sí, según el diario El Mundo, en un reportaje publicado el 17 de abril del 2018, Pilar era traficante de drogas, ¿vale? ujú, Eso se llama ley de cita. Yo estoy obligado a citar una información porque yo no lo he descubierto que tú seas traficante de drogas. Lo ha dicho el diario, en este caso el diario El Mundo. Vale. queda muy claro, sí, Eso está aceptado por el Tribunal Constitucional. Pero en Italia, yo cité en el libro que según el diario La República, en un sí, artículo publicado, relacionaba al director de Hospitales Vaticanos con la 'ndrangheta, la mafia sí, calabresa. sí, sí, ¿Vale? Claro, en Italia no existe la ley de cita. Yo sí, tengo que demostrar, aunque lo haya citado la República, yo tengo que demostrar que el director de Hospitales Vaticanos tuvo relaciones con la 'ndrangheta. Pero ujú, claro, yo escribo el libro en base a la legislación española, no a la claro, legislación italiana. claro, Porque claro, como tú bien dices en la presentación, yo publico en 42 países. Yo no puedo saber cómo es la legislación en Turquía, en el Líbano, en Rumanía, en Polonia, en Holanda sobre este claro, tema. claro, Y entonces eso provocó una primera demanda por parte de este señor, que ya por cierto había sido condenado por otras circunstancias de un tema de desfalco, o sea sí, que no era un tipo muy limpio, sí, eh, y demandó a la editorial y luego me demandó a mí. En un sí, primer momento el Tribunal Supremo de Italia no aceptó la demanda y fue por lo civil, porque sí, eh, en Italia yo te puedo demandar por lo penal y si de repente no sale adelante te puedo demandar por lo civil. sí, ¿Vale? Entonces él lo que hizo fue demandar por lo civil a la editorial. Yo publico con Mondadori, con el grupo Mondadori de ujú, Silvio ujú, Berlusconi. sí, Y entonces demandó a la editorial y ganó el juicio. sí, Aceptaron que yo tenía que haber, digamos, demostrado que él había tenido relación. O sea que, bueno, sí, eso sí, fue otro caso famoso que me ha sí. pasado. Sí, Pero sí. bueno, Pero bueno, eres muy riguroso con todos los contrastes de información y esto es, digamos que pecata minuta porque es la ley de citas, bueno, bueno, pero ganó el tipo, el impresentable aquel, ya, ganó el juicio. bueno, sí. Pero Tuvo que pagar la editorial, sabes que de vez en tuvo cuando que pagar, los impresentables están. tuvo Y que por cierto, yo traficante de drogas soy, pero soy traficante de aspirinas, de ibuprofenos, Eso está muy bien. y todas esas cosas. Así que lo sepa la gente que yo ya me he desvelado y ya no tienen que ir detrás. Eric Fratini no va a tener que ir a averiguar cosas feas de mí. Bueno, chicos, tenemos una pregunta sobre el reto de Pelayo Vida. Pelayo Vida. Sabemos que Eric Fratini, además de dedicarse a investigar todos estos casos que las instituciones no tienen a bien filtrar a la población, a los ciudadanos de a pie, también tiene iniciativas solidarias importantes que nos han tocado el corazón y que son inspiración para todos nosotros. Esto se llama Reto Pelayo Vida y queremos que nos hables primero, ¿cuál fue aquel momento en el que a ti se te ocurrió liarte la manta a la cabeza y decir, pues aparco todo lo que tengo de investigación y de mis ensayos literarios y mis ensayos sociales, etcétera, y me dedico a temas de solidaridad que entronquen con algo que para ti es una pasión y que es la aventura, es los retos con la naturaleza? Cuéntanos cómo surgió este momento y qué es el reto Pelayo Vida. Pues mira, el reto Pelayo Vida lo creo en el año 2015, ¿Sí? con la muerte de un gran amigo mío, Luis Miguel Rocha, un autor portugués de novela. Él ¿Sí? escribía
Es uno de los autores portugueses más leídos. Él escribe novelas tipo Dan Brown, tema de misterios relacionados con el Vaticano, pero vende muchísimo. Y en Estados Unidos estuvo en la lista de los 10 más vendidos del New York Times, Sí. una temporada, ¿no? Bueno, él me dice que le duele mucho el estómago, yo le digo, pues míratelo en el médico y bueno, aquello era que tenía cáncer, un cáncer muy, muy grave y el hecho es que en 8 meses él fallece, con 39 años, fallece de cáncer, ¿no? Esto es marzo del 2015. En aquel momento, a mí me coge en un momento en el que ya quiero dejar de contar cosas a la gente, estoy harto de contar cosas a la gente, que la gente se busque la vida para encontrar nueva información y decido crear una noche, digo, caray, ¿por qué no me subo a 5 locas? Porque fue así, que hayan pasado cáncer, me las subo a la cumbre del Kilimanjaro, que sabes que es la montaña más alta de África, es el techo de Sí. África. Sí. Total, que al día siguiente llamé a una tipa maravillosa, verdaderamente maravillosa, que es Pilar Oriol, que era la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Ujú. Total, que hablo con Pilar y le digo, oye Pilar, se me ha ocurrido subirme a 5 chicas que hayan sufrido cáncer a la cumbre del Kilimanjaro. Ella me dice, bueno, te conozco, nos da mucho miedo porque la Asociación Española contra el Cáncer nunca se ha metido en este tipo de aventuras, porque nos da miedo, pero bueno, como te conocemos mucho, venga, vamos a apoyarte. Bueno, Sí. Sí. empecé a tocar muchas puertas porque, claro, mientras estaba preparando la expedición y buscando a las 5 candidatas, digo, bueno, ¿esto quién lo paga? Esto necesito a alguien que lo pague. Sí. Tuve la suerte de tocar puertas, una de ellas fue Pelayo Seguros, Sí. otra puerta que toqué fue Quirón Salud, del grupo Quirón Salud de Hospitales, Sí. que me dijeron, Eric, nos encanta la idea, tira para adelante, que te apoyamos económicamente y patrocinamos la expedición. ¿Eso Quirón o Pelayo? Pelayo Seguros. Pelayo, Pero sí, el sí. servicio médico de la expedición es Quirón Salud. Ujú. Luego también ahora se han metido otras empresas nuevas. Hace 3 años que está también el grupo Asisa. Sí. Este Sí. año ha entrado también Air Europa, ha Muy entrado también bien. en la expedición. Sí. Total, que todo un grupo de empresas lideradas por Pelayo Seguros me Sí. dicen, Eric, tira para adelante. Sí. Total, que por resumirte, en aquella expedición se presentaron 44 candidatas al Sí. final. Cogí a 5, elegí a 5 y creo que fue el 19 de septiembre a las 6:15 hora Tanzania hicimos cumbre en el Kilimanjaro. Sí. Yo dije, venga, ya está, nos bajamos del Kilimanjaro, ya lo he hecho por mi amigo Luis Miguel Rocha, Muy pero bien. ¿cuál es mi sorpresa cuando el presidente entonces, José Boada, el presidente de Pelayo, me dice, bueno, Eric, ¿y el año que viene qué hacemos? Y Ah, le digo, ¿pero qué quieres repetir? Sí, sí, venga, vamos a subir otra vez al muy Kilimanjaro. Y digo, bien. hombre, José, el Kilimanjaro ya lo hemos hecho, vamos a hacer otra cosa. Y en el año 2016 cogimos un barco de 40 toneladas, un velero, con Sí. otras 5 chicas Sí. diferentes y atravesamos el Atlántico. Esa fue Caray. la segunda edición. Wow. Luego ha habido nuevas ediciones, el año siguiente fuimos al Polo Norte, al Sí. año siguiente al Valle de la Napurna, al Sí. año siguiente a los Andes, a Sí. subir el Nevado, a ascender al Nevado Sajama. Sí. Y el próximo 23 de octubre Sí. empezamos la 9ª edición del reto, donde se han Ujú. presentado, me parece maravilloso que te cuento un dato y es que en 9 ediciones que llevamos ya se han presentado más de 3.000 candidatas, Tres de mil todas, valientes, 3.000 efectivamente. valientes, chicas que han pasado cáncer de todas las edades, la más jovencita de 19 y la mayor de 75, de las Sí. candidatas que se han presentado. Sí. Sí. Y el próximo 23 de octubre salimos para Patagonia. Sí. En la Patagonia justamente la expedición se va a desarrollar en el punto fronterizo, en la línea fronteriza que hay en la Patagonia, en la placa de hielo continental, Sí. que es la placa de hielo, la tercera placa en densidad del mundo de hielo después de Groenlandia y la Antártida. Sí. Las 5 chicas van a subir hasta la placa de hielo continental, Ujú. van a hacer una marcha durísima durante 12 días con crampones, donde van Sí. a tener que dormir sobre el hielo durante 12 días. Sí. Van a llegar a una montaña de casi 3.000 metros de altitud que se llama el Cerro de Gorra Blanca, van a tener que escalarlo hasta la cumbre, van a tener que bajar y ahí termina la expedición. La expedición dura unos 16 días, más o Fantástica. menos. Sí. Sí. Y bueno, ya estamos bueno, aquello me provocó un tema de, yo siempre digo, cuando muchos periodistas me preguntáis, justamente ayer me hacía una entrevista al diario El Español, Sí. me hacía la misma pregunta que por qué este cambio tan brutal, ¿no? de mi vida. Yo siempre digo que yo he vivido durante 14 años, he vivido muy bien gracias a los lectores.
sí, que han comprado mis libros. Se han gastado 20 euros, una media de 20 euros para comprar un libro mío. Y yo creo que es una buena forma de devolver esa pasta que se han gastado en mis libros sí, con este tipo de temas sociales que yo organizo. sí, Luego me he llevado a chicos, me llevé en el año 2017 a 10 chicos y chicas que habían sufrido acoso escolar muy grave. sí. Me los llevé a una estación biológica en pleno Amazonas. Ujú, Me he llevado a 100 niños de la Fundación La Caixa, niños entre 9 y 10 años, de 9 y 11 años, ujú, en exclusión social, niños que no ujú. habían salido jamás de su calle. Me los llevé a ver los osos en libertad en Cabañeros, a ver los lobos en libertad en León y Zamora, a ver los linces en Doñana. Y digamos que es una buena forma pues de devolver la pasta que se ha gastado la gente en 42 países comprando mis libros. ¿Qué efecto tiene en las aventureras que van contigo en estas expediciones? Cuando termina la expedición, ¿cómo reaccionan? ¿Creen que se pueden atrever con retos más cotidianos de la vida diaria con los que a lo mejor no pensaban poder enfrentarse antes de acometer algo tan importante y de tanta envergadura como Son, los retos son, que propones? tú piensas que a mí me llegan, son mujeres muy especiales, ¿eh? Sí. Porque claro, cuando se presentan ante mí, son mujeres que han sobrevivido a una enfermedad que te lleva a la tumba. Bien es cierto que lo que más se me presenta, es decir, yo te diría que de las 463 candidatas de este año de 9 países, Sí, lo que más se me presenta es cáncer de mama. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama, que sufrís cáncer de mama, tenéis mayor supervivencia al cáncer de mama. sí, Por lo sí, tanto, sí. te diría que el 80-85% que se me presenta es cáncer de mama. Luego, lo que menos se me presenta, pues es cáncer de útero, porque tiene una alta mortalidad, Sí, pero también se me presentan sí. luego otro tipo de cáncer, ¿no? También cáncer de piel, etcétera, etcétera. Pero lo que más se me presenta es cáncer de mama. Claro, Pero tú aunque piensas tiene que una baja mortalidad, las secuelas son impactantes en una mujer, en una muy extirpación de un importantes. pecho, por ejemplo, ¿no? La Que extirpación, puede no solo de uno. lastrarle la Sí, vida sí, posterior si no se sí, recupera sí. de ese shock en Sí, ese sí, momento, ¿no? sí, sí. Entonces ahí entra tu expedición. ¿Qué Sí, efecto les porque, produce? pues mira, un efecto absoluto de superación, de soy capaz de hacer cualquier cosa. Soy capaz, te diré que les cuesta psicológicamente luego readaptarse, pero yo te explico por qué. Claro, tú piensa, mira, yo te pongo un ejemplo. Este año me llevo a Laura, que es Sí, una profesora de instituto de niños pequeños de una escuela de Teruel. sí. Otra chica, Yolanda, es arquitecta. Ujú, Sonia es enfermera de traumatología en un hospital en Santander. Es decir, que ujú. son mujeres normales y corrientes. Sí, No sí, son deportistas, pues porque hacen un poco de deporte. Lo que pasa es que cuando son elegidas refuerzan el entrenamiento porque están vigiladas por la directora, por sí, Rocío Monteoliva, que es la directora este año, que es una escaladora famosísima. sí. ¿Vale? Pero digamos que son mujeres normales. Claro, tú piensas que en cuestión de muy pocos días, esas mujeres salen en una doble página en el diario Marca. Por ejemplo. Son entrevistadas por Carlos Herrera. Bien, bien. Le están estrechando la mano a Isabel Díaz Ayuso. Reciben la bandera de Madrid de manos de José Luis Martínez Almeida. Ha habido Fantástico. ediciones maravillosas donde Su Majestad la Reina Doña Leticia les ha entregado la bandera de España en el Palacio de la Zarzuela. Sí, sí, Otro año, Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del gobierno entonces, les entregó la bandera de España en Moncloa. Y claro, viven un torbellino de sí, sensaciones y de situaciones que normalmente una mujer, a no ser que seamos periodistas que estamos acostumbrados a hablar con sí. políticos de cualquier tipo, pero mujeres normales no viven esas situaciones. Es decir, yo siempre les digo, pero chicas, ¿pero quién ocupa una doble página en el diario Marca? Rafa Nadal y Pau Gasol. Bien, bien, bien. Y vosotras, y vosotras. Sí, Entonces, digamos que luego les cuesta, claro, viven un torbellino durante muy pocos días, porque entre la semana institucional y la expedición suelen ser 25 días, 24 días. sí. Y claro, luego vuelven, y además yo siempre les digo, yo tengo una expresión que se ha hecho muy famosa entre ellas, entre todas ellas, porque yo les digo, chicas, cuidado, porque cuando lleguemos a Barajas os apago las luces. ¿Por qué? Porque yo ya me tengo que preocupar de las chicas que van a venir en la próxima expedición el año que viene. Claro, Entonces, claro. pero luego lo maravilloso de todas esas chicas
unas más activas que otras, porque claro, ya llevamos 9 ediciones, Sí, es que la sigues viendo en redes sociales dando conferencias en colegios, fantástico, dando charlas en asociaciones, de la Asociación Española contra el Cáncer de León o de Valencia. extraordinario. Siguen dando conferencias o en estreno del documental. Nosotros Sí, grabamos sí, un documental que suele ser emitido por National Geographic y luego Amazon Prime, ¿no? Acaba en sí, Amazon sí, Prime. sí, sí, Entonces, claro, el estreno es muy importante. Luego verse en un documental de National Geographic del famoso rectángulo amarillo, verse ellas llevando una proeza única, haciendo una proeza deportiva única, pues hombre, eso les influye y es un chute de energía para ellas, porque sí, ellas lo sí, dicen. sí, Para mí es un antes. Hay algunas que te dicen que es un antes y un después el reto Pelayo Vida, sí. y la mayor parte de ellas te dicen que el reto Pelayo Vida es el punto final a su cáncer. Claro, es como Es decir, enterrar una sí, etapa depresiva, sí, sí, depresiva en sentido general, físico, sí, psíquico, etcétera, ¿no? sí, 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 Una etapa oscura y sí, sí, amanecer y resucitar a la vida, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y es un chute de energía para ellas. Y bueno, Fantástico. nada, ya te digo, es una maravilla. Ya te digo, el próximo 23 de octubre salimos para Argentina y para Chile, porque la expedición se desarrolla. Ellas van a estar haciendo una marcha en zigzag, entrando en Chile, en Argentina, Chile y Argentina. Por eso este año la semana institucional, que empieza el día 16 y termina el 22 de octubre, van a ser recibidas por el embajador de Argentina, que les va a entregar la bandera de expedición de Sí, Argentina, y sí, van a ver al embajador de Chile, que les va a entregar la bandera de Chile, para cuando lleguen a la cumbre pues muy desplieguen bien, las dos banderas. fantástico. Pues les trasladas nuestro gran interés por Sí, dejarles nuestros micrófonos para que cuando vuelvan y estén descansadas y reposadas y hayan masticado un poco la experiencia, les cedemos nuestros micrófonos para que nos claro cuenten que sí, esa experiencia. Trasládales nuestro cariño y claro que nuestros sí. micrófonos que están abiertos para ellas. Tenemos que ir acabando, chicos. No sé qué preguntas tenéis en esa cabeza que os arde porque os he quitado mucho espacio. Pero bueno, pues los minutos, las últimas preguntas son vuestras. Adelante. Right. Bueno, pues la verdad es que Eric, eres una persona excepcional. Sin lugar a dudas, ya, vamos, lo tenía muy claro, ¿no? Pero bueno, esto que acabas de contar es impresionante, ¿no? Y sobre todo porque cuando uno en su casa ha vivido esta enfermedad, pues, y no ha salido bien la cosa, bueno, pues la verdad que cuando ves que hay personas, ¿no? Que permiten que haya pasado por ese trauma tan duro pueda vivir esa experiencia. Yo no me puedo ni imaginar a alguien que ha estado a las puertas de esas pocas esperanzas, ¿no? Que tenía en ese momento cuando Sí. puede ver vivir esta aventura, desde qué prisma lo ve, tiene que ver, ¿no? Lo que tiene que sentir esa persona, ¿no? Porque tiene que ser algo muy grande. Pero la verdad es que mi enhorabuena y bueno, Muchas pues gracias. en fin, la verdad es que es impresionante. Me he quedado sin palabras, o sea, sinceramente, me he quedado Bueno, sin palabras. es que además, ¿sabes qué pasa? Que nos toca a todos, porque el cáncer, yo siempre digo que el cáncer es muy democrático. ¿Sabes? El cáncer es una enfermedad que toca a los pobres, los ricos, los más míseros, los más millonarios y efectivamente los A tratamientos, todos. yo siempre lo digo, siempre desde un punto de vista de un estado del bienestar como vivimos en España, ¿sabes? Que nuestra sanidad pública, tenemos una maravillosa sanidad pública y una maravillosa sanidad privada también, Ujú, ¿sabes? Yo no hago diferencias, ¿sabes? De sanidad pública, no, efectivamente, tenemos una maravillosa sanidad pública y una maravillosa sanidad privada. ujú, Y los dos son los que curan a la gente, ¿sabes? A mí me da exactamente igual quien te cure mientras te cura, que es su responsabilidad, tanto si es un hospital público como un hospital privado. Pero qué duda cabe, pues que bueno, pues que a todos nos ha tocado el cáncer. En mi caso, pues mi padre falleció de cáncer, mi padre falleció de cáncer de colon, mi tía falleció de cáncer de colon y mi abuela falleció de cáncer de colon. ¿Eso qué hace? Pues que yo cada 2 años paso por la Fundación Jiménez Díaz para hacerme un chequeo porque tengo un altísimo riesgo de sufrir en el futuro cáncer de colon, como por temas de antecedentes familiares, es decir, que nos ha tocado a todos. Tú hablas pues A en tu todos. caso tú hablas de un caso muy cercano, pero a todos te hablan, no, es que, joder, es que, Mi madre, claro, mi es que madre. mi, pues o mi madre sufrió cáncer y falleció, o la mujer de un gran amigo mío ha fallecido de cáncer, o mi amigo ha fallecido, el caso de Luis Miguel Rocha, que fue muy rápido, con cáncer de estómago y falleció muy rápidamente. También te digo, gracias a Dios, porque estaba invadido de metástasis, ¿sabes? ujú. Es decir, que a todos nos afecta. Al fin y al cabo,
Y cuando, es curioso porque cuando, claro, nos pasa siempre lo mismo cuando las chicas van a un acto político, ¿sabes? Que lo recibe un presidente de una comunidad autónoma, Emiliano García Paje, que es un tío súper cariñoso, que siempre recibe a las chicas de Castilla-La Mancha, o el presidente, o Javier Mazón, el presidente de Aragón, o Isabel Díaz Ayuso. Todos les pasa lo mismo que te pasa a ti. Es que, claro, todos hemos sido tocados por el cáncer. Todos tenemos algún caso de cáncer. Tanto que ha salido bien como ha Eres, salido mal. Sí. Entonces, eres por eso digamos que un viajero. Eres un viajero de la esperanza. Eres excepcional. Un viajero de la esperanza, me lo llevo, Ray. me Viajero quedo de con la lo de esperanza. viajero. Ya está, me quedo con lo de viajero. A mí me va a salir al final un discursito sentimental, pero es que viene a cuento y une las dos partes del programa, porque en la primera pues había cierta desesperanza en el sentido de que parece ser que la población española no reacciona ante lo que pasa. Y eso me recuerda mucho a cuando una persona muy cercana, muy querida en mi vida pasó cáncer y yo la veía con la quimioterapia totalmente imposibilitada y dolida, y la impotencia que daba ver aquello realmente tocaba y desanimaba. En cambio, me imagino a las chicas en la montaña que seguramente están pasando y las sometes a mayor riesgo Sí, sí, que el que sí, pueda sí, tener una persona con cáncer, sí, sí, sí. y pelean y en ningún momento se sienten derrotadas, sino que hay No, un impulso de vida, no. hay un impulso a superar dificultades, que es lo que realmente enriquece, ¿no? Y por eso felicidades, porque ojalá todos reaccionáramos y pudiéramos luchar y no tanto la impotencia que produce ver a alguien pues vencido por el cáncer. Así Y que además, felicidades. ¿sabes qué pasa? Que claro, ya llevamos 9 años con el reto Pelayo Vida, ¿no? Claro, ha pasado ya mucho tiempo. Y entonces, joder, es una maravilla, ¿sabes? Pues se me han presentado ya muchas chicas, incluso alguna que he elegido, por ejemplo, en el año pasado que hicimos el reto Pelayo Vida en Jordania. Ya claro, ya se me presentan muchas chicas que dices que yo estaba calva, no tenía ni un solo pelo en el cuerpo, pasando la quimio, estaba tirada en el sofá, encendí la tele y vi en un telediario, vi un barco que salía con 1000 globos de rosas que Sí, salía del puerto de Valencia. Y dije, o sea, estas tías han pasado lo mismo que yo. Y sí. mírala, está navegando, yo me quiero apuntar al reto Pelayo Vida. Y entonces, y ha sido expedicionaria, esa chica ha sido expedicionaria en otra edición, la edición de Jordania. Entonces, claro, ya ha pasado tanto tiempo, ya te digo, el año que viene, el año que viene, en el 2024, cumplimos ya 10 años, una década en Sí, esta expedición. Y sí, ya se han presentado más de 3000 mujeres sí, sí, supervivientes de cáncer. sí, Claro, sí. todavía hay que seguir investigando y hay que seguir poniendo dinero para lo que realmente importa. Porque, Ujú. desgraciadamente, Pilar, 35.000 mujeres vais a pasar cáncer el año que viene en este país. 35.000 mujeres. Luego ya están los hombres, por supuesto que ya varían mucho más las cifras, pero 35.000 mujeres vais a pasar cáncer, algún tipo de cáncer. Lo Entonces, sé, hay Eric, que seguir me invirtiendo. está tocando muy de cerca. Tengo una hermana, en ese caso, afortunadamente ha, ha podido salir adelante con medicación, porque tiene que Sí, tomar sí, durante sí. 5 años, tendrá que estar pautada con medicación de sostén, de Con el famoso seguimiento. tamoxifeno. Sí, posiblemente, El sí, tamoxifeno. Sí, sí, sí. sí. Desde aquí le mando, Yo también. Dile que se apunte al Compartido. reto Pelayo Vida el año que viene. Pues, por supuesto que te va a ver y te va a escuchar con muchísima ilusión, y este programa se lo dedico a ella, a tantas valientes heroínas que tenemos en España. Perdonadme. Bueno, pues queridos oyentes, ha sido un placer explorar junto a ustedes la fascinante figura de Eric Fratini, que nos ha llevado desde Vladimir Putin y la Rusia postsoviética al reto Pelayo, vida, pasando por la inquietante situación en España que tenemos en la actualidad. Si desean mantenerse actualizados sobre temas de cultura y actualidad, les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejarnos sus comentarios. No se pierdan nuestras próximas entrevistas y contenido exclusivo. Hasta la próxima edición de Living es Radio Cultura. Pues muchísimas gracias, Eric. Un verdadero placer. Un verdadero placer. Espero que todo salga bien, la vida te sea grata
en todos tus viajes y expediciones y en lo que emprendas porque te lo mereces. Gente como tú es lo que nos hace amar a España y sentirnos orgullosos de nuestros compatriotas. Muchas gracias, chicos. Hasta otro ratito. Gracias, chicos. Ya me tenéis localizado. Muy bien, seguiremos en contacto. Pilar tiene mi teléfono, ya sabéis dónde localizarme. Muy No, bien. no. Chao, chao. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Encantado.